Estimados, bienvenidos a la clase número 18 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Bien, esta clase es una clase con un resumen general, de alguna manera para ir alertando de cuáles son los contenidos que se van a revisar en la primera evaluación, que corresponde a una prueba. Por lo tanto, no es mi intención dar una explicación porque estas ya están y están los videos disponibles, por lo tanto pueden acudir a ellos. Y también están las sesiones de Teams. ¿De qué va? Algunas cosas que nosotros deberíamos considerar. Primero, la financiación. ¿Por qué necesitamos hablar de financiación de un proyecto? Bueno, porque los proyectos, como son un conjunto de actividades que buscan un propósito, ¿sí? Lograr un objetivo, necesitan de recursos. Y esos recursos van a ser o infraestructura, máquina, energía, lo que sea, y eso hay que pagarlo. ¿Ya? Entonces, esa es la primera explicación con la que nosotros tenemos que partir. Yo al inicio esbocé una idea de una historia larga de un proyecto para poder hacer una separación de que teníamos proyectos que eran sobre cosas bastante pequeñas y otros que eran muy largos en términos del negocio minero. La historia larga del negocio minero parte con, oye, desde sondaje hasta llegar al cierre y abandono de una faena minera. Pero entre medio puede ser que simplemente construiste un mineroducto, construiste una planta desaladora, mejoraste las instalaciones eléctricas, te construiste una subestación eléctrica, infinidad de cosas, invertiste y duplicaste la capacidad operativa, te cambiaste a otro sector de la mina, lo que sea. Hay cientos de razones por las que uno podría hablar de que necesita financiación para un proyecto. Es evidente, se necesitan los recursos. Ahora, en algún momento empezamos a indagar sobre las razones para poder hacer alguna suerte de diferenciación. ¿Qué podría ser lo que necesitamos financiar? Y puede ser que necesitamos financiar una inversión, es decir, obtener dinero para, para poder construir, por ejemplo, o para poder comprar alguna infraestructura. O bien puede ser como capital de trabajo, es decir, lo que necesitamos para echar a correr. Vean, puede ser que de repente alguien se instala y se quiere colocar con un negocio de eh, servicio, se va a instalar con un servicio de riego de camino. Como ya en algún momento parece que hemos conversado, que fuera simplemente el riego de camino, es un servicio para la minería. Entonces quizás podría ser que necesita dinero para una inversión inicial, es decir, necesito los camiones. Pero podría ser que tiene los camiones, para ponerlo en blanco y negro, podría ser que tiene los camiones, pero lo que no tiene es para pagarle los sueldos inicialmente a los trabajadores porque va a echar a correr este proyecto, prestar este servicio, pero no tiene cómo partir. ¿Sí? No puede depender de que lo contraten para poder pagar. ¿Sí? Eso es lo que. Ahí tendríamos un par de casos. O puede ser una combinación de ambas cosas. Ahí tenemos razones. Luego, podríamos hablar de fuentes de financiación. Y nosotros habíamos estado hablando de. Teníamos muchas opciones. Podría ser un financiamiento de público que podría correr, por ejemplo, que obtuviéramos dinero. Es como lo que pasa con Enami, que te puede prestar alguna suerte de capital para que puedas trabajar o mejorar o perfeccionarte. Pueden ser algunos financiación en esa línea, con vuelta o sin vuelta. Recuerden que lo habíamos mencionado. Cuando es sin vuelta estamos hablando de una suerte de subsidio. Y cuando es con devolución estamos hablando de una suerte de fomento. Bien, la otra es que sea una financiación de carácter privado. Y ahí en este caso nos encontramos con que hay un montón, ¿sí? Pero básicamente eso es cuando estamos acudiendo a instituciones que son como los bancos o los bancos. Y la tercera opción de fuente de financiación era que te financies tú mismo. Lo que podía suponer una ventaja de no tener que depender de nadie, pero es como que lo dejaríamos limitado para quién, lo estaríamos limitando a proyectos que son como menores y que no te ponen en riesgo. O lo que estás colocando de capital, ¿ya? O de financiación, de tu autofinanciación, a ti como empresario, no te ponen un aprieto demasiado grande. Es decir, supongamos que tenemos 1.000 millones de pesos en el banco y necesitamos financiar un proyecto por 900 millones de pesos. Está claro que vamos a cuestionarnos. ¿Eh?
porque hacer esa financiación supone ponernos en un aprieto, ¿ya? Recuerden en qué derivó ese tipo de conversaciones que tuvimos en Teams y también las exposiciones que hice acá, que en una de esas te conviene mejor. Si se trata de algo así, finánciate mejor, pero con capital privado. Bien, por el otro lado, nosotros indagamos un poco sobre tipos o instrumentos de financiación y ahí hicimos un repaso de, por ejemplo, podíamos acceder a créditos bancarios, que es el típico préstamo del banco, ¿sí? Podría ser de que accedamos a algún subsidio. Y ahí básicamente el subsidio muchas veces puede ser o completo o puede ser parcial. Puede ser a veces como simplemente con devolución, podría ser en algunos casos, pero habitualmente uno siempre lo asocia a algo que te lo regalan. En este caso la minería está un poco difícil, pero quizás para alguien que quiere prestar servicio a la minería no sería tan difícil acceder a alguna suerte de financiación, por ejemplo, vía subsidio por Cercotec, o ganarse algún capital Innova, creo que ese es otro de Corfo. Tarea para la casa, averígüenlo, ya lo habíamos conversado. Otra posibilidad era a través del factoring. ¿Qué es lo que era el factoring? Recuerden que lo mencionamos, el factoring no es otra cosa que, oye, tengo un cheque súper grande que me hizo Candelaria y necesito partir, pero este cheque es para 90 días. Bueno, factoring te dice, ¿cuántos millones eran? 500 millones de pesos. Ya, yo te paso 400 y me quedo con 100, pero te paso la plata ahora, no tienes que esperar 3 meses. Eso es factoring. Luego teníamos la posibilidad de hacer leasing, y el leasing no es otra cosa que comprar algo, pero comprarlo como si estuvieras arrendando. Entonces, si en algún momento no puedes pagar porque te fuiste a pérdida, lo que sea, la deuda queda hasta ahí. Y no te ves obligado, como sería en el caso del crédito, que aunque fracase, tienes que pagar y te van a dejar caer las penas del infierno. Nosotros lo conversamos y salía demasiado difícil. Quizás la única manera en que teníamos como para pensar en algo así era el arriendo de camionetas y podríamos ya no hablar de un proyecto minero, sino que un servicio a la minería. Y finalmente teníamos otros que tenían que ver como con las garantías o la hipoteca, es decir, cuando tú dejas en prenda algo. En este caso tienes, no sé, si eres dueño de alguna propiedad, quizás obtengas financiación dejando algo a cambio. ¿Mm? Ahí tenemos este tipo, el tema de la financiación. Luego pasamos y estuvimos hablando de algunos cálculos de carácter financiero. Y ahí nos aparecieron algunas cosas bastante interesantes. Estuvimos hablando de intereses. Recuerden que yo dije que no me interesaba profundizar, valga la redundancia, en este caso. No me interesaba profundizar en eso porque encontraba que era más bien un algoritmo que hacer diferenciación entre interés simple, compuesto, cuando en realidad no era interesante estar haciendo ese cálculo. Quizá entender la idea de que hay uno que está claramente orientado hacia el incremento de un capital y otro está más orientado hacia las deudas. Por el otro lado, también hablábamos de ese concepto de el valor del dinero en el presente, en el futuro, ¿sí? Y nosotros, ¿con qué es lo que nos encontramos? Recuerden el ejemplo de la UEF, cuando yo les mencionaba, esto es una cosa que está mostrándonos a nosotros que el dinero va perdiendo valor a través del tiempo. ¿Por qué? Por la actividad económica, por la especulación, no sé, ojalá que lo recuerden cuando yo dije, oye, puede depender de la cantidad de dólares que están dentro del país, ¿ya? Y ahí aparecen actores como el Banco Central. Eso era lo que teníamos que decir respecto a la evolución del valor del dinero a través del tiempo. Pero también nos fijamos, y esto sí lo voy a mencionar acá, cuando hablamos de tres ecuaciones que tienen que ver con estas cosas financieras. Esto era el VAR, el BAN, el valor actualizado neto, el TRC, que era la tasa de retorno del capital, el tiempo de retorno del capital, o PRC, de ahí lo revisamos, y el TIR, que era la tasa interna de retorno.
Recordemos, ¿qué es lo que era el BAN? El BAN es un algoritmo que nos permite calcular, hacer una estimación a precio de actual, saber si el dinero actual proyectado en el futuro va a tener el mismo valor que tiene hoy o no. O si quieren lo pueden leer de la manera inversa. Pero es una proyección de cómo evoluciona el dinero en términos de las utilidades de un proyecto a través del tiempo. Por eso es que nosotros decíamos, hagamos un balance después de un periodo de tiempo funcionando, después de la inversión, cuando ya estamos vendiendo, por ejemplo, el mineral, a 10 años. Pregunta, después de hacer ese cálculo, ¿estamos ganando? ¿El VAR nos da más que cero? Sí, el proyecto es rentable. Sí, nos da menos que cero, el proyecto no es rentable. Yo dije que eso era discutible. Eso era discutible. Por ejemplo, si tú calculabas el VAN a 5 años, de repente te daba menor que cero. Pero sin embargo, si lo calculabas a 6 años, de repente te encontrás que era un poquito más que cero. Lo que significaba que el proyecto realmente pasaba que se volvió un buen negocio después de 6 años. Ahora, si pensabas estar trabajando 7 años, en una de esas tendrías que repensarlo. En ambos casos, en ambas situaciones, sea lo que sea que se tome como decisión, o sea, cuáles sean las causas, lo que uno debe tener ahí es, en el fondo, es darse cuenta si el negocio, en los términos que a ti te interesa, va a ser rentable o no. De eso es lo único que trata este tema del valor actualizado neto. Bien, pero sin embargo no es suficiente. Hablábamos de este periodo de recuperación de capital o tiempo de retorno del capital. ¿Qué es lo que es? Es otra cosa que te dice, a ver, espérate, ¿para qué te preocupas de fijar esa fecha? Mejor preocúpate de saber cuándo vas a recuperar el dinero, en vez de calcular a 5 años, a 10 años, a 20 años si estás ganando o no. Mejor pregúntate cuánto es lo que te demora. En una de esas descubres que te demoras un poco más y sería más útil que estar calculando el VAN. ¿Ya? Ahora, habitualmente todo el mundo cuando hace esto no calcula todas las ecuaciones, pero va un poco de eso, de mejor saber el tiempo. Sin embargo, hay otro tipo de cálculo que se realiza que es la tasa interna de retorno, el TIR. Ahora, ¿de qué va esto? Recuerden que yo les mencioné que existe como una suerte como de indicador de decadencia o de pérdida del valor del dinero, una suerte de tasa de descuento. Entonces, resulta que el TIR lo que busca es calcular cuál es la tasa en la que el proyecto se vuelve rentable. Miren, sin pensar en cuánto tiempo, sin pensar en un tiempo específico, simplemente tú calculas a ver cuál es ese interés, ese nivel de desgaste, la evolución del dinero, del valor del dinero. ¿Cuál sería esa tasa de descuento? Y tú te podrías encontrar con que, por ejemplo, habitualmente siempre todo el mundo piensa un 10%. Si tú te encuentras que tu tasa interna de retorno, el TIR, te dio dos casos, 5% y uno te dio 40%. Vamos a exagerar. ¿Sí? Tiene un significado. ¿Qué es lo que pasa si te da menos de ese 10%, que es el estándar? Quiere decir, si te da, por ejemplo, 5%, quiere decir que tu proyecto es demasiado sensible. Por lo tanto, mejor olvídalo. ¿Ya? Porque para que sea rentable necesitas que prácticamente no se mueva la economía, que no tengas problemas, que no haya inflación, que no haya desastres, no existan terremotos, ni pandemias, nada de eso. En cambio, si te da un valor muy alto, quiere decir que tu proyecto está hecho a prueba de bala. O sea, podrías tener hasta, si quieres, una guerra, aluviones, terremotos, no sé, hasta una suerte de guerra mundial zombie y va a ser resistente. Claro, evidentemente caricaturizo la situación, pero es para poderle indicar que esto es lo que te define mejor si un proyecto vale o no la pena. Bien, luego hablamos de otro tipo de situaciones que tenían que ver con otro tipo de cálculos u otros conceptos relacionados con el aspecto financiero. Y hablábamos nosotros de las anualidades. ¿Qué es lo que eran las anualidades? Era si pediste plata prestada, tienes que pagar. ¿Sí? Tienes que seguir pagando. Es una cosa que se calcula. ¿Qué es lo que es la amortización? La amortización, recuerden que nosotros
colocamos una tablita donde yo le decía, mira, esta es la historia en términos del tiempo y esta es la cantidad de dinero que le tienes que pagar al banco. Hay un momento en donde tú pagas, prácticamente en toda esta zona estás pagando los intereses y aquí estás pagando tu inversión. Este era un asunto de carácter contable, ¿ya? ¿Qué significaba? Que cuando tú haces tus balances tributarios, esa parte que está acá, es decir, ese dinero, esa cuota, tú la contabilizas en un extremo que tiene que ver con la inversión y estos intereses son parte de ese balance que haces de egreso para la historia de tu proyecto. Ya vamos a llegar a ese punto. Y luego teníamos otro que tenía que ver con la depreciación. ¿Y qué es lo que era eso? Era la pérdida del valor o del atractivo que tienen por efecto del desgaste los equipos. Y ahí, ¿se acuerdan que nos metimos en la página del Servicio de Impuesto Interno y nos dimos cuenta cuánto costaba una mina, cuánto se demoraba en cuánto tiempo perdía valor? Recuerden eso. Eso era la depreciación. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas tres cosas? La anualidad, la amortización, la depreciación. En el fondo son fuentes ¿cómo se llama? Son el comportamiento en negativo, es decir, de egreso de dinero, porque lo tenemos que pagar en la historia económica de un proyecto. ¿Sí? Bien, ahora, hablando de eso, recuerden que yo les mencioné que existía, tomando como ejemplo una historia larga. ¿Ya? Le vamos a separar en la siguiente etapa. Vamos a decir que hay una primera etapa que es la construcción. Indicamos otra, que era una marcha blanca. Otra es la historia de las operaciones o del ciclo de vida del proyecto o la vida útil hasta la etapa de cierre y abandono. En ese tiempo nosotros teníamos una historia que está una historia en términos de flujos positivos o flujos negativos del dinero. Por ejemplo, nosotros podríamos decir de que hay un momento, voy a colocar esta línea, hay un momento en que tenemos flujos positivos de dinero, es decir, que estamos ganando dinero, ¿sí? Por venta, no estoy hablando de la utilidad, estamos hablando de flujo, es decir, que está entrando dinero, ¿ya? Al proyecto. Pero hay otros periodos que dijimos que el más largo de todos, que eran aquellos pagos que son de carácter tributario. Y esto es aquí vamos a hablar que esto eran las ventas. Un periodo que es de carácter tributario en donde hay un periodo de holgura donde te dejan más o menos tranquilo antes de empezar a pagar impuestos. Pero es una situación donde tú tienes que estar constantemente sacando dinero para pagarlo en impuestos en prácticamente la mayor parte del tiempo que dura un proyecto grande, el que denominamos nosotros la historia larga. También tenemos otro que, por ejemplo, es todo el periodo en donde comenzamos nosotros a pagar nuestras anualidades, ¿cierto? Es decir, lo que le tenemos que pagar al banco. Ahí tenemos otra forma de ver este flujo del dinero. Y finalmente, fíjense, es un periodo cortito, los impuestos nos acompañan durante mucho tiempo. Y finalmente tenemos uno que tiene que ver con nuestros costos de operación, que también es un flujo que va en negativo. Ese nos acompaña prácticamente desde que empezamos a operar, desde la época de la marcha blanca, desde ahí. Y también, solo para no perdernos del detalle, ese periodo de la construcción es
donde tenemos nuestros costos de inversión, que también es un flujo negativo, es decir, es dinero que se gasta, no es dinero que se obtiene. Eso es lo que podríamos nosotros repasar en esta oportunidad. De esto va la prueba, ¿ya? Lo vamos a conversar. Eh, Probablemente voy a subir alguna suerte de cuestionario después de que presentemos esta clase, o le voy a dar algún lineamiento para que puedan responder la prueba. No se los voy a tirar difícil porque son cosas que hemos estado conversando. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que toda la información está contenida en los videos que yo he estado pasando. No voy a preguntar cosas que no son, ¿ya? En el mejor de los casos les voy a pedir que profundicen un poco más en algunos de los conceptos que hemos mencionado. Sin nada más que agregar, nos vemos en la sesión de Teams.